Llegamos a la semana donde todos nos preparamos para celebrar el nacimiento de Jesús, Navidad, en casa, con la familia, con amigos. Y yo creo que es importante poder ver en la Escritura de qué se trata esto, porque está inundado por todas partes a diciembre de luces, de regalos. La verdad es que si somos honestos, es una fecha donde ya sabemos qué hacer. O sea, ya sabemos que tenemos que prepararnos porque nos vamos a tener que juntar con la familia. Ya sabemos que tenemos que comprarle regalos a los hijos. Tal vez ya sabemos que tenemos que comprar, las mujeres sacan más ventaja de esto, ropa para ir a las posadas o ir a los lugares. O sea, todo tiene que ver con, ya sabemos cómo manejamos. Y aunque a veces no nos guste tener las reuniones familiares, pues ya sabemos que tenemos que ir. Y tienes que apechugar porque pues es la fecha donde tienes que ir. Y aunque no te caiga muy bien ese familiar, te tienes que portar bien. Si hay alguien que está en ese lugar, tienes que portarte bien, aún con los que no te caen bien. ¿Ok? Sabemos que ya es parte de la cultura las fotos. Antes tenías que ir y tomabas las fotos y revelabas las fotos. Ahora fácilmente con tu celular estás tomándote fotos, subiéndolas. Todo mundo lo está haciendo. Nos vestimos para la foto, queremos subirla, queremos mostrar que tenemos esta familia donde hay algún tipo de armonía. Entonces, esta temporada, pues ya sabemos cómo torearla, ya sabemos cómo manejarla. Sin embargo, me llama la atención y quizás sí me preocupa saber que Navidad se ha convertido en una temporada y no en un mensaje. Cuando lo que Navidad es un mensaje, no era una temporada. Navidad tiene que ver con una historia. Navidad no tiene que ver con una fiesta. Y quizá por eso algunos cristianos ya no dicen feliz Navidad, dicen felices fiestas. Y no es porque esté mal decir felices fiestas, sino porque los cristianos o algunos cristianos prefieren no incomodar a nadie, aunque eso signifique quitarle el sentido a lo que celebramos. Y eso lo estoy diciendo porque es lo que estamos viviendo. En el momento en que nosotros decimos feliz Navidad, no estamos deseándole a alguien nada más que pase una buena cena. Estamos declarando de que Jesús vino a la tierra, de que hubo un cambio en la historia, de que Jesús es el centro de la humanidad, de la historia. Y si nosotros como cristianos tenemos temor a incomodar a las personas y cambiamos el vocabulario a felices fiestas, sí quiero hacerte esta pregunta, porque entonces estamos nosotros reduciendo lo que Jesús hizo y por lo que tú y yo nos llamamos cristianos y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, a quitar ese mensaje del centro de nuestras vidas. Y yo quiero animarte como cristiano a que no lo hagas, a que no te acoples a no querer incomodar a las demás personas. Del otro lado del charco hay gente que da su vida por decir: yo sigo a Cristo, soy cristiano, no tengo vergüenza. Que en ninguno de nosotros haya vergüenza de quién es Jesús para nosotros. Así que quiero animarlos a esto, porque sé que la cultura, y especialmente para todos los jóvenes, a veces es como: no, pues es que eso ya no cabe, es que quiero ser aceptado culturalmente en donde estoy. Y te vas a hallar en lugares donde te van a ver feo por decir feliz Navidad.
y que quizá no vas a caber por decir feliz Navidad. Bueno, Navidad no se trata de la fiesta, se trata de Jesús viniendo a la tierra. Y esto es lo que sucede ahorita. Y para todos los mayores que estamos escuchando, que estamos viendo el día de hoy este mensaje, necesitamos entender que hay una generación que si nosotros no somos claros en lo que creemos y en nuestras convicciones, muchos de nuestros hijos y las nuevas generaciones van a celebrar Navidad, pero no van a saber de qué se trata Navidad. No van a saber muy bien por qué. Se van a quedar con el ambiente, un ambiente padrísimo, música padre, pero no van a entender la historia. No entienden de qué se trata en muchos hogares ese adorno del nacimiento. Se van a quedar con la emoción de regalar, de pasar un buen tiempo, pero sin la historia, sin el mensaje de que Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Porque cuando quitamos la palabra Navidad, también quitamos el porqué. Y solo nos queda una bonita tradición. La mayoría saben, en este momento, en la actualidad, la mayoría saben que Navidad tiene un tinte a Jesús. En el mundo, no solo aquí en Parral, no solo en México, en el mundo hay una pincelada de Jesús todavía en la Navidad. Pero se está perdiendo. Porque solo se está quedando en una celebración. Así que hoy queremos ver cómo es que nosotros vamos a no solamente celebrar lo que diciembre trae, lo que una fecha trae, sino que queremos ver cómo es que realmente Navidad se expresa en nuestro día a día. Navidad no se trata de una fecha bonita, se trata de Dios entrando a la historia en un momento oscuro, pero a tiempo. El Antiguo Testamento se escribió aproximadamente durante 1000 años. Todo lo que viene en el Antiguo Testamento. Y para todo esto, antes de que se empiece a escribir el Nuevo Testamento o llegue el Nuevo Testamento, desde el último libro del Antiguo Testamento hay 400 años de silencio. Dios no habla. No hay libros escritos en ese tiempo. Y para todos han escuchado las profecías de que viene el Mesías, viene alguien a recuperar, a restaurar el gobierno de Israel. Desde la caída del hombre en Génesis, Dios dice que vendrá el Hijo del Hombre y aplastará la cabeza de la serpiente. Y viene todo este propósito a lo largo del Antiguo Testamento de anuncios de que viene un Mesías, de anuncios de que viene un Salvador. Pero 400 años sin proclamar nada es, ¿dónde está Dios? ¿A dónde se fue Dios? Muchas veces nosotros oramos y pasan horas, pasan días, pasan unas semanas y sentimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me escucha? No escucho su voz. ¿Imaginas 400 años sin la voz de Dios en ninguna manera? Así que para toda la gente, esto que habían escuchado de Dios, ya no lo están escuchando. Y Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5 va a ser nuestro pasaje central para este día. Dice así: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y aquí está todo lo que nosotros necesitamos entender el día de hoy. Cuando se cumplió el tiempo establecido.
Es decir, que toda esta historia del nacimiento de Jesús, dejen el pasaje y no lo vayan a quitar. Cuando empezamos a leer Lucas capítulo 2, donde viene toda la historia, Mateo capítulo 1, esto no salió de la nada, esto no fue un plan B. Esto se había estado concibiendo de parte de Dios para enviar a su Hijo Jesús al mundo. Pero todavía no había llegado el tiempo. Diga conmigo, tiempo. Y nosotros somos bien impacientes. Y pensamos que Dios se tarda. Y pensamos que Dios, ¿dónde está Dios? Pero cuando leemos aquí dice, cuando se cumplió el tiempo establecido. Es decir, que Dios había preparado que pasaran muchos años para que su Hijo Jesús viniera a la tierra. Y necesitaban suceder muchas cosas. Sin embargo, Dios sí hablaba a través de los profetas. Sí mandaba su voz a su pueblo. Pero aún no había llegado el tiempo en el cual su Hijo sería enviado. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ahora, la historia del nacimiento de Jesús no inicia en el pesebre, inicia con un listado de personas. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 1. Y la verdad es que cuando abrimos Mateo capítulo 1, pues comienza con una lista de nombres. Son un chorro de nombres. ¿Quién ha leído Mateo capítulo 1 alguna vez? Bueno, la tentación cuando hay listas de nombres en la Biblia es que nos los saltamos. Y sentimos que está justificado saltarnos esas listas de nombres porque pues no las entendemos ni sabemos quiénes son. Solo lleguemos al punto. ¿Cuál es el punto? Y nosotros ya queremos irnos a el verso 17. Pero dentro de esta lista, que por tiempo no lo vamos a leer, pero necesita leerlo, voy a resaltar ciertos nombres que sí hay aquí. Fíjese, dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías. ¿De quién es? Ok, si usted dice, quiero ver qué dice acerca de la familia de Jesús, échele ojo a estos versículos que están y léalos. Vamos a leer algunas partes y vamos a ver, dice, descendientes de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Es más, sí los voy a leer todos. Así que agárrense el cinturón y vamos a leerlo juntos. Judá fue el padre de Fares y de Sara, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrom, Esrom fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, no el pescado. Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Asá, Asá fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Usías, Usías fue el padre de Jotam, Jotam fue el padre de Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés fue el padre de Amós, Amós fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud fue el padre de Eliakim, Eliakim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Akim, Akim fue el padre de Eliud, Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado
el Mesías. Esta es la apertura de lo que es el nacimiento de Jesús, de la venida de Dios a la tierra. Pero parece que Mateo decide abrir su libro con la historia de Jesús, así como que nos quería decir a todos: antes de hablarles de Jesús, pues quiero que sepas de qué tipo de familia viene Jesús. Y cuando encontramos al primero, que es ¿quién? Abraham. Dice la escritura que él le creyó a Dios, pero Abraham era un pagano. Abraham no seguía a Dios. Abraham adoraba a otros dioses en Ur de los Caldeos. Y Dios escoge a un hombre que no lo sigue, pero este hombre le cree a Dios. Así que primero vemos que con el primero de la genealogía de Jesús es un hombre que no tiene un pasado de venir de una familia cristiana, de una familia que honra a Dios, de una familia judía. No lo tiene, pero Dios lo escoge y este hombre cree en él. Así que vemos a Abraham, era un hombre pagano. Después, más adelante, vemos que está Jacob. Jacob, ¿qué vemos que fue? Un tramposo. Y después está Judá. Y si usted no sabe de Judá, Judá tomó unas decisiones muy vergonzosas. Y así, en resumidas cuentas, pues Judá llegó a tener relaciones sexuales con su nuera y dejó embarazada a su nuera de 2 hijos. Porque su nuera se había casado con su hijo y había muerto, y su otro hijo se había casado con ella, pero todos habían muerto sin haberle dejado descendencia. Y en la cultura judía, lo que seguía era que el padre se asegurara de dejarle descendencia. Y como Judá no quiso acostarse tener relaciones con Tamar, pues Tamar se disfrazó de una prostituta y lo engaña, y Judá, va a otra ciudad y con engaños él termina teniendo relaciones con ella. Y después sale que sí le dio descendencia, pero por puro engaño y faltas de integridad. Así que eso viene y está en la genealogía de Jesús. Automáticamente Fares entra en la genealogía de Jesús. Y después está Rahab, una mujer que fue prostituta, que aquí dice que fue la madre de Boz. Y después viene Ruth, la madre, Boz fue el padre de Obed y su madre fue Ruth. ¿Y quién era Ruth? Ruth era una moabita. Y los moabitas vienen del incesto de Lot con su hija, porque ellas pensaban que se iban a quedar sin descendencia. Así que sus hijas emborrachan a Lot y tienen hijos, y de ahí nace toda la tribu de Moab. Y a lo largo de la Biblia vemos que los moabitas son enemigos de Dios y del pueblo de Israel, todo relacionado con idolatría. Pero vemos que Ruth, la moabita, está dentro de la genealogía de Jesús. Y después vemos que es el rey David, que es alguien que nosotros conocemos y hemos leído mucho de él, pero tiene uno de los escándalos más grandes en toda la Biblia: adúltero, asesino. Y después tenemos a una Betsabé que termina uniéndose con David, y están dentro de la genealogía de Jesús. Ahora, Mateo nos está diciendo: voy a escribir de dónde viene la familia de Jesús y no la voy a editar, no le voy a poner filtros. Necesitamos que el mundo vea que Dios no esconde los pecados. Dios no tiene miedo de esconder los errores ni los pecados, porque Jesús no vino a presumir: miren de mi familia, miren, vengo de un linaje perfecto. Jesús vino a rescatar personas imperfectas, y lo hizo de una manera inesperada. Así que desde ahí yo quiero dejarte ver esto: Jesús no está esperando perfección de ti ni de mí.
Jesús no está esperando que tú digas: mira, es que mi papá hizo esto, mi papá fue pastor, mi abuelo fue misionero y mi tatarabuelo fue un gran fundador de iglesias. Hicimos todo esto y mi familia viene de todo este linaje que suena increíble y perfecto. Dios no está buscando perfección de ninguna de nuestras familias. A veces queremos nosotros esconder de dónde venimos y quiénes son nuestros tíos y quiénes son nuestros padres y quiénes son nuestros hermanos y quiénes son nuestros abuelos. Y tenemos vergüenza. Y cuando queremos presentar de dónde venimos y quiénes somos, quitamos lo malo, quitamos que quizás mi papá tuvo otra mujer y tuvo otra familia, o tuvo muchos hijos con otras mujeres, y mi abuelo fue un alcohólico y golpeaba a mi abuela, y tratamos de esconder muchos de todas estas cosas porque nos da vergüenza, porque sentimos dolor, porque decimos: es que si yo digo de dónde vengo, la gente me va a rechazar. Y Mateo comienza exponiendo de dónde viene Jesús. De gente que no lo merecía, de gente que pecó abiertamente. Pero como Jesús venía a rescatar, como Dios siempre, su deseo ha sido restaurar lo que está roto, lo que está quebrado, para darnos una nueva vida. Leer todos estos nombres tiene un significado muy profundo para ti y para mí este día. Y si tú traes este día esta carga de: mira mi pasado, mira quién soy. Tal vez has estado atado a una adicción. Tal vez traes un patrón en tu familia donde se repite y se repite y se repite, y estás aquí y dices: ¿cómo me gustaría encontrar la salida a este patrón de vida? ¿Cómo me gustaría poder decir y levantarme y ya no ser adicto a esto o a aquello? ¿Cómo me gustaría no tener todo este bagaje, todo este peso que estoy cargando? Bueno, en Cristo Jesús, Él nos hace libres. Así que quiero leerles. Escribí básicamente la historia del nacimiento para que vayamos teniendo una conexión. Yo sé que muchos lo han escuchado o lo han leído, y lo pueden hacer nuevamente en sus casas esta semana, el día 24, el día 25, pueden tomar un tiempo con su familia y hacerlo. Pero quiero que vayamos siguiendo este relato. Dice: no hubo anuncios espectaculares, ni campañas publicitarias, ni una cuenta regresiva para esperar el nacimiento de Jesús. Solo una joven llamada María, con más preguntas que respuestas, y un plan de Dios que parecía llegar en el peor momento. María no tenía todo resuelto, no tenía estabilidad, ni control, ni un camino. Claro, solo tenía una promesa y una fe que le había costado muy caro. Estamos a entender que en la tradición judía, saber que María estaba embarazada y que no era de su esposo iba a ser un escándalo. Y María no sabía la reacción que iba a tener José con ella. María no sabía cuál iba a ser la reacción que iba a haber de la gente que estaba cerca de ella. Y yo me imagino a una María teniendo muchas más preguntas que respuestas. Y suena como muchos de nosotros muchas veces cuando nos encontramos en una encrucijada de escuchar la voz de Dios o escuchar mi propia voz. Porque todos estamos muchas veces como en el lugar de María y de José. Cuando algo está sucediendo, Dios nos está llamando, Dios nos está diciendo que nos acerquemos a Él, y nosotros tenemos temor. ¿Será que Dios me está llamando? ¿Será que Dios me está pidiendo eso? ¿Será que Dios sí quiere que me acerque a Él? Y estamos igual que José y María. Esto me va a costar mucho.
Es que si yo le digo sí a Jesús, me va a costar mis amigos, me va a costar mi reputación, me va a costar lo que yo tengo, lo que he construido, lo que he hecho. Y a unas cuadras estaba José. Dice la escritura que era un hombre bueno, pero era un hombre que estaba confundido. Amaba a María, pero su mundo se vino abajo cuando él se dio cuenta de que ella estaba embarazada y él no era el padre. Todos los hombres estamos aquí. Ve a ese lugar y te das cuenta que con la mujer que te has comprometido y estás a punto de casarte, está embarazada y no eres tú el papá. Ahora el anuncio es que está embarazada por obra del Espíritu Santo. Yo creo que ni siquiera hasta el día de hoy, aún leyendo la escritura, a mucha gente le suena esto real. Es más, hay encuestas de gente que se dice cristiana. Dicen, yo no creo en el nacimiento de Jesús virginal. ¿Cómo pudo ser eso? Que alguien nació cuando no hubo una relación sexual con un hombre y nació esta mujer. Y esto tiene que venir por fe. Pero José se encuentra ahora no solo es por fe, es su prometida. Y le acaba de decir, estoy embarazada. Y lo que está pensando es, ¿cómo le hago para no avergonzarla y huir? La decepción de José pesaba mucho más porque no entendía lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido que no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Yo me he sentido así. Yo he sentido, ¿por qué Dios se tarda? ¿Por qué me está sucediendo esto? Voy a perder todo. Estoy en una situación vulnerable y confío en Dios. He dado mi vida para el Señor. Trato de seguir lo que dice la Biblia y lo que está sucediendo me está revolviendo mi mundo y me está costando y no sé qué hacer. Así que José piensa en irse en silencio. Y yo creo que ese es un mal de todos. A veces creemos que huir es la mejor forma de no arruinar las cosas y que podemos lograr un borrón y cuenta nueva en otra ciudad. Y yo creo que José estaba, me voy de aquí, puedo irme a otra ciudad y volver a comenzar de nuevo. Claro, eso es lo más fácil, huir de mis problemas, huir de las cosas que tengo que solucionar. Y generalmente pensamos que podemos huir de Dios. Pero si huyes de Parral, hey, el nuevo lugar donde vas a huir se llama Chihuahua. Y cuando estés en Chihuahua dices, voy a ir a Juárez. Y el nuevo lugar donde piensas que es Juárez. Y dices, ¿sabes qué? La regué, es que era El Paso. Y piensas que vas al Paso y te das cuenta que no puedes huir de Dios. Te das cuenta que Dios te está buscando y buscando y buscando, que no se trataba del trabajo, que no se trataba de esa pareja, que no se trataba de su universidad, que no se trataba de las cosas que estaban aquí. Es que Dios nos está buscando. Y lo que no entendemos es que no queremos rendir nuestra voluntad a Él. Pensamos que un nuevo jefe nos dará mejores beneficios, viviremos mejor. Pensamos que una ciudad más grande nos podemos esconder más fácil de toda la gente. Pensamos que una nueva familia nos puede dar
la felicidad que siempre buscamos. Pensamos que esa universidad es la mejor y es la que me va a dar la satisfacción. El único que puede llenar de este vacío que tenemos es Jesús. Así que no pensemos, quitemos esto de nuestra mente, donde pensamos que huir es la solución para no arruinar el problema. Déjame darte una buena noticia: todos estamos arruinados. Y ya sé que no suena muy agradable, pero estamos arruinados. No sabemos cómo tomar decisiones, la regamos una y otra vez. Porque lo que necesitamos es aquel que nos puede transformar y nos puede cambiar. Así que en la desesperación de José, en esa noche mientras estaba durmiendo lleno de dudas, yo me imagino que ni siquiera estaba durmiendo. Yo creo que se despertaba y se levantaba para estar pensando: ¿cómo voy a hacer esto bien y no dañar a la mujer que amo? La Escritura nos dice que un ángel lo despierta con una verdad que cambiaría su historia o la historia, y le dice: no tengas miedo, lo que está pasando es obra de Dios. Y yo quiero decirte esto esta tarde: no tengas miedo. Lo que está sucediendo en tu vida, Dios lo está permitiendo. ¿A dónde quieres huir? ¿A dónde estás? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? ¿Hacia dónde quieres correr? Espero que sea hacia Dios. Pero Dios te está diciendo: lo que está sucediendo, yo lo estoy dejando suceder y yo voy a obrar en medio de ello. Pero me encanta cómo Dios le dice a José: no tengas miedo. Y yo sé que quizá a la mayoría no le gusta aceptar que tiene miedo a algo, pero el ser humano a la hora de la hora reacciona al miedo y tenemos temores, y por eso reaccionamos. Así que José se quedó, no porque lo entendiera todo, sino porque decidió confiar. Y yo quiero preguntarte: ¿será hoy el día que decidimos confiar en aquel que nos está llamando, en aquel que nos está hablando? Después pueden seguir la historia en Lucas capítulo 2, verso del 1 al 20, cómo viene el censo que César Augusto decreta, porque todos tenían, en todo el imperio romano tenían que ir a inscribirse. Así que como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea. Así que él y ella viajan de Nazaret a Belén, un camino de 145 kilómetros. Un viaje de 5 días a 7 días. Todas las que han estado embarazadas, ¿cómo les caería con un embarazo ya avanzado 145 kilómetros en el desierto? Bueno, ¿no? Y tienen que salir y tienen que ir. Y cuando llegan a Belén, llega el momento del nacimiento. Todos hemos escuchado que fue en un pesebre, no fue en un lugar bonito, no fue cómodo, no fue digno de un rey, por lo menos según los estándares de este mundo. No hubo hospital. A ver, todos los que hemos tenido hijos, piénsenlo. No hospital. No temperatura adecuada. No higiene. Era en un pesebre. No estaba ese silencio para estar enfocados. Solo estaban los animales, el olor al campo, el cansancio de muchos kilómetros. Y ahí es donde escoge el hijo, ahí es donde escoge Dios que su hijo nacería de una manera
inesperada. Nadie lo estaba recibiendo. Es que la venida de Dios, ¿te imaginas estar escuchando que Dios viene a la tierra? Que Él es el libertador. Y que tenga que nacer como un bebito. ¿Cuándo ese bebé va a gobernar? Si ni siquiera puede defenderse por sí mismo. Mientras muchos dormían sin saber que el cielo había tocado la tierra, unos pastores, gente común, ignorados por muchos, fueron los que recibieron la noticia primero. ¿Cómo nosotros queremos darles las noticias a la gente importante? ¿Cómo queremos publicar a la gente que tiene algún tipo de influencia? Hey, esto está sucediendo, pero Dios no. Dios buscó a estos pastores de ovejas en lo profundo de la noche. No fue a los poderosos, no fue a los famosos, fue a los que vivían día a día. Y el anuncio fue: hoy les ha nacido un Salvador. ¿Te imaginas eso? Yo creo que hubieran pensado: dinos, hoy nos ha nacido un emperador. Hoy nos ha nacido el gobernante más poderoso. No dijo: hoy les nació un influencer, si lo ponemos en la actualidad, que le va a llegar a masas a través de las redes sociales. Dijo: les ha nacido un Salvador. Y esa noche Dios hizo algo que sigue siendo increíble hasta el día de hoy. Se hizo pequeño, se hizo cercano, se hizo humano, se hizo uno de nosotros. En ese pesebre Dios estaba diciendo: yo estoy con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Volviendo a Gálatas, verso 5 dice, es más, otra vez, el verso 4. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Por qué sujeto a la ley? ¿Por qué tiene que decir el apóstol Pablo que estaba sujeto a la ley? Vino a vivir en obediencia bajo la ley que ninguno otro podía cumplir, ni pudo cumplir. Nuestra redención requería no solo que Jesús muriera por nuestros pecados. Es más, todos escuchamos que Jesús vino a esta tierra para pagar nuestros pecados, para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir en la cruz del Calvario. Pero Él también tenía que vivir una vida recta, una vida en obediencia, una vida sin pecado, cumpliendo la ley en nuestro nombre. Es por eso que se nos imputa a cada uno de nosotros la justicia de Dios. Cuando Dios nos ve, Dios ve a Jesús en nosotros. Dios no ve lo bueno que tú y yo hemos tratado de comportarnos y vivir la vida. Cuando hemos nacido de nuevo, no cuando caminamos tratando de ser cristianos, no cuando somos simpatizantes del evangelio, cuando hemos nacido de nuevo, cuando ha habido un cambio en el corazón, cuando ya no somos lo que éramos antes. Dios no ve a Herbert, Dios no ve a Carlos, Dios no ve a Marta, Dios no ve a Josué, Dios ve a Jesús en Herbert, Dios ve a Jesús en Marta, Dios ve a Jesús en Carlos, porque es su justicia la que nosotros recibimos. Es lo que se nos ha dado. Y esto es algo que decimos: a ver, ¿de dónde salió todo esto? Si estamos hablando del burrito sabanero, si estamos hablando del pavo, si estamos hablando de los foquitos, y de quién tiene el árbol más grande con más lucecitas, y de quién tiene más regalos.
¿Cómo llegamos del árbol de Navidad y el pavo y el pan dulce y el ponche y el champurrado y todo lo que podamos comer y los tamales, a que Jesús nos imputa su justicia para presentarnos delante del Padre? ¿En dónde? ¿Estoy yo acordándome de eso el 24? ¿O estoy afligido porque va a venir la visita y todavía no me he bañado y ando haciendo mandados y estoy corriendo y terminas todo enojado? A decir, estamos celebrando que Dios se hizo uno de nosotros. Y que ahora todos los rollos que yo traigo, no solo el 24, todo el año, porque todos traemos rollos todo el año. Cuando me paro delante del Padre, el Padre ve a Jesús en mí. Y no solo celebro el 25 o el 24, Navidad, lo celebro todos los días. Porque si Él no hubiera venido, ¿cómo me paro delante del Padre? Porque si me paro delante del Padre sin Jesús, no tengo nada. Entonces sí, quédate con tus felices fiestas. Porque Jesús no vino. Porque yo no puedo creer ni puedo llevar este mensaje y esta convicción a cada persona con la que tengo relación. Dios envió a su Hijo para que a través de Él nosotros pudiéramos no solamente ser perdonados, sino convertirnos en sus hijos. Dice el verso 5: Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos, diga conmigo, adoptarnos como sus propios hijos. Por eso digo feliz Navidad. Porque tengo la oportunidad de ahora ser hijo de Dios. Porque tengo la oportunidad de ser su familia. Porque tengo lo que nadie me podía dar: salvación. Fui rescatado. El verso 6 dice: y debido a que somos sus hijos, fíjate la promesa que viene: Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Dios envió a su Espíritu Santo a que viniera a vivir en nosotros, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho ¿qué? Su heredero. Tal vez has celebrado muchas Navidades sin entender de qué se trata la Navidad. Navidad se trata de que Dios se hizo hombre para comprar nuestra libertad, para darnos una nueva vida, para que viviéramos como Él nos diseñó. Jesús no vino para excluirte y juzgarte por tu pasado. Todo nuestro pasado no es lo mejor. Pero ¿sabes quién nos está diciendo que nuestro pasado no es lo mejor? Satanás, el acusador. Ese es el nombre en español, el acusador. El que te está acuse y acuse y acuse. Pero tú hiciste esto. Pero tú fuiste infiel. Pero tú viviste de esta manera. Pero tú hiciste aquello. Pero tú nunca vas a poder lograrlo. Y vivimos todos los días con esta cosa aquí arriba. No, yo no puedo. No, yo no la armo. No, yo no lo voy a hacer. Esto es muy difícil. No, es que yo no me puedo portar como la Biblia quiere, como Dios quiere. No se trata de que nosotros podamos, es que no podemos.
De la única manera que tú y yo vamos a poder es en Cristo Jesús. Así que no importa si tú vienes con un desamor, no importa si tú vienes triste, no importa si tú vienes endeudado, no importa si tú vienes con ganas de ya no querer vivir, no importa si tú vienes decepcionado, no importa si tú vienes enojado, frustrado. Es lo mismo, estamos todos en el mismo hoyo. Todos. Ninguno es mejor que otro. Pecamos de diferente forma, pero es pecado. Ay, cómo nos gusta ver el pecado del otro, pero no puedo ver mi pecado. ¿Sabes qué hizo Jesús? Vino a dar su vida por ti y por mí, para podernos sacar del hoyo. Pero no para resolver nuestra situación temporal, sino nuestra situación eterna con el Padre. La Escritura dice que Él vendrá otra vez. Y el punto es que Él va a venir otra vez y va a venir de una manera inesperada. Así que la pregunta final no es si vamos a celebrar bien Navidad este año. La pregunta es si estamos nosotros listos para recibir a Jesús cuando Él regrese. Porque nadie estaba esperando a Jesús. Nadie lo recibió. Nadie supo de Él. Jesús va a regresar. Y muchos de nosotros vamos a estar igual que otros, dormidos, en la fiesta, trabajando en nuestros asuntos. Pero Jesús va a volver. Jesús va a regresar. ¿Estamos listos para recibir su segunda venida? ¿Anhelamos que Él venga? Decimos: Jesús, ven pronto. Ven, Señor Jesús. ¿O estamos amando más este mundo que su venida? Cada día que pasa y que tú y yo tenemos vida, que tenemos aliento de vida, es misericordia de parte de Dios, para que tú y yo podamos rendir nuestra vida a Él. No portarnos bien, no tratar de ser mejores, rendir mi voluntad, rendir mis deseos. Es decir, ¿qué quieres tú, Señor? ¿Cómo quieres tú que yo camine? Porque quiero recibirte en mi corazón.